Buenas tardes, otra vez. Vamos a hablar hoy de el segundo de nuestros 5 surrealistas en las colecciones Thyssen-Bornemisza, de Yves Tanguy. Yves Tanguy fue, al decir de André Breton, el más puro de los surrealistas, el más genuino, el más verdaderamente surrealista del grupo. Fue el único de los pintores surrealistas que no había pasado por ninguna clase de formación académica, el único autodidacto del grupo, y eso lo hacía más ingenuo, pero también más natural. No digo que fuera el tipo al que desearíamos como yerno. Fue un pésimo estudiante, comenzó a beber a los 14 años, costumbre que no abandonaría hasta el final de su vida. Todos los retratos de sus amigos destacan esta característica, su alcoholismo. Y el hecho de que se pasaba borracho, además, la mayor parte del tiempo, y de que cuando estaba borracho exhibía un humor algo exagerado y a veces un humor negro, francamente negro. Escapó al servicio militar en la Marina fingiendo ataques epilépticos. Luego no consiguió escapar a la conscripción en infantería y deleitaba a sus compañeros con exhibiciones como comerse sus propios calcetines o mojar arañas en vino y tragárselas. En fin, Tanguy fue un tipo siempre exagerado, algo salvaje, lo que contrasta notoriamente con su pintura, porque no hay una pintura probablemente menos exhibicionista, menos gesticulante, más contenida y más silenciosa que la de Yves Tanguy. Aquí le tenemos en diversos momentos, esos momentos de clownismo, de payasismo de que les hablaba, primero en Bretaña, con sus amigos inseparables, Duhamel, los Prévert, en el jardín de su casa de Locronan, el lugar donde su madre poseía una casa donde pasaban los veranos, porque aunque él nació en París, su familia era bretona de toda la vida, metiendo la cabeza por una anilla de amarre en un muelle, lo que tiene que ver con su vocación marinera, porque él se apuntó a los 18 años en la Marina Mercante y viajó durante un par de años a Brasil, Argentina, por África, Portugal, a Inglaterra, y de eso le quedó siempre una vocación aventurera y un cierto carácter también, pues ese carácter juerguista del que ya he hablado. Y finalmente la tercera foto es de su periodo americano tardío, bueno, pues fingiendo montar en un rodeo, porque al parecer el caballo está sujeto al poste, o sea que no es exactamente que él fuera un consumado jinete, ¿no? Todo tiene algo de circense, sobre todo en la juventud de Yves Tanguy. En 1922, sin embargo, experimentó una conversión casi religiosa. Según él mismo cuenta, cuando viajaba con uno de sus amigos en un ómnibus, en un autobús, y pasaba por el 59 de la Rue La Boétie, vio desde el autobús el escaparate de la galería de Paul Guillaume, y en él había expuestas 2 pinturas muy extrañas, 2 pinturas, sabemos hoy, del italiano Giorgio de Chirico. Una de ellas sabemos que era esta, Le cerveau de l'enfant, el cerebro del niño, una pintura que pertenecía a André Breton, que la había prestado a Paul Guillaume para que hiciera esta retrospectiva de Chirico. La conmoción que dice Tanguy que sufrió fue tan extraordinaria que se bajó del autobús en aquel mismo momento y entró en la galería. Lo sospechoso de esta anécdota, que se ha contado muchas veces, es que André Breton cuenta que él había experimentado esa misma experiencia algunos años antes, precisamente cuando compró Le cerveau de l'enfant. Fuera como fuera, efectivamente, entre 1922-23 y
con este desencadenante, este cuadro oracular, misterioso, enigmático, de la figura paterna que detrás de una cosa que parece una cortina, pero que puede ser también una columna clásica y encarnar la tradición, esa figura paterna con los ojos cerrados interroga a un libro también cerrado, símbolos del enigma, del misterio, que no puede ser desvelado, ¿no? A partir de aquí, a partir de Quirico, inicia Yves Tanguy una brillantísima carrera de pintor, brillantísima e inesperada, porque él había ejercido las profesiones más diversas después del servicio militar. Había sido vendedor de periódicos, había sido ayudante mensajero en la bolsa, había sido conductor de tranvía, carrera que había terminado a las 2 semanas de iniciarse después de un accidente terrible en el que había chocado contra un carro de heno. Nadie podía esperar que Tanguy comenzara una carrera, y sobre todo una carrera tan deslumbrante como pintor, porque nunca había demostrado dotes en este terreno, ¿no? Sus pinturas primeras no son tan incompetentes como podríamos suponer. Por ejemplo, siempre se ha destacado que Tanguy nunca pasó por la formación habitual en los pintores de vanguardia de la época, que consistía en atravesar el cubismo o el expresionismo. Por ejemplo, este cuadro temprano de la iglesia de su pueblo, de Bretaña, de Locronan, no solo revela una familiaridad suficiente con el cubismo o, por ejemplo, con el expresionismo alemán adiestrado en técnicas cubistas, sino también probablemente una familiaridad con, por ejemplo, el cuadro de Van Gogh de la iglesia de Auvers, al que parece rendir homenaje con esas distorsiones dramáticas un poco angustiosas, ¿no?, de la iglesia gótica. Yo diría que la naïveté, la ingenuidad de Tanguy fue ostentada por el propio Tanguy. Entre 1924, 25, 26, pintó una serie de cuadros que, revelando la influencia de Quirico, como por ejemplo esta Rue de la Santé, que es una famosa calle de Montparnasse, uno de los lugares que él frecuentaba. Tanguy callejeaba mucho, frecuentaba sobre todo el llamado distrito del placer de Montparnasse, ¿no?, los bares y las prostitutas de Montparnasse, y teniendo ese aire de quiriquiano un poco intrigante, metafísico. Sin embargo, es una pintura como torpe, o como mal pintada, sin virtuosismo, muy abiertamente naif, como sucede con, por ejemplo, más notoriamente con sus pinturas de figuras, con La joven pelirroja del 26, donde de nuevo hay un elemento de quiriquiano, de arquitectura clásica, simplificada, pero la composición, la anatomía de la figura, que es como una muñeca de trapo, todo esto es tan torpe, ¿no? Y lo mismo sucede con los feriantes. Los feriantes es un trasunto de sus amigos, los Duhamel y los Prévet, sus compañeros de farra, ¿no?, los amigotes de Tanguy, que están presentados como artistas de circo y con una mujer que parece levitar en el aire, como en un espectáculo de feria. Y todo esto con, de nuevo, una notable torpeza de factura, una falta de espacio, una falta de destreza, también el tratamiento del claroscuro. Todo esto probablemente fue más exagerado que disimulado por el propio pintor. Parece ser que en 1925 fue cuando se produjo el encuentro a través de amigos comunes de la bohemia vanguardista de Montparnasse, el encuentro entre Tanguy y Breton. Se cuenta que Tanguy estaba tan excitado y tan angustiado por la cita que se había preparado con André Breton,
el cabecilla, el fundador, el líder, el papa del grupo surrealista, que no se le ocurrió otra cosa que consumir cocaína antes del encuentro. Y cuando fue a ver a Breton, naturalmente la sesión fue una locura, porque Tanguy estaba muy exaltado. Probablemente a Breton le gustó eso más que le desagradó. Entre Breton y Tanguy se establecería una complicidad muy fundamental a través de todos los avatares del grupo surrealista, hasta el punto de que en todas las circunstancias a lo largo de los años 30 en que Breton se vio enfrentado a la secesión dentro de su grupo, discutido por sus antiguos seguidores, por ejemplo por Aragón, siempre Tanguy tomó el partido de Breton, siempre salió en defensa de su amigo. Tanguy tenía, en todo caso, un sentido de la lealtad personal a toda prueba. Y la amistad con Breton solo se rompería en los últimos años como consecuencia del segundo matrimonio de Tanguy con la pintora americana Kay Sage, que no podía soportar a Breton. Bueno, no se podían soportar mutuamente, como veremos luego. Bueno, aquí les tenemos en pleno al grupo surrealista en su momento de madurez, con Tzara, que aunque no es técnicamente un miembro del grupo surrealista, como saben, es uno de los fundadores de Dada y contribuyó mucho a través de Dada París al lanzamiento del grupo surrealista, el poeta Paul Éluard, que estuvo muy cercano a Tanguy y a través del cual Alfred Barr adquiriría los dos primeros cuadros de Tanguy en el MoMA, el Papa André Breton, el escultor, colajista y pintor Hans o Jan Arp, nuestro Salvador Dalí, que a pesar de ser uno de los más jóvenes está en este momento en el centro del grupo, ¿no?, ocupando su lugar de estrella, de niño prodigio recién llegado, el propio Tanguy con su penacho siempre crespo, siempre encrespado, Max Ernst, el malogrado René Crevel y el fotógrafo americano Man Ray, ¿no? Los surrealistas jugaban todo el rato, como saben ustedes. Era parte de su creación conjunta, era parte de su diálogo intelectual y, por ejemplo, jugaban a los cadáveres exquisitos. Este juego, que consiste en repartirse el trabajo de dibujar en una hoja entre varios amigos, de manera que cada uno va haciendo una sección. Por ejemplo, en este caso, Tanguy la primera sección, Miró la segunda, Max Maurice la tercera y Man Ray la cuarta. Sin que el que sigue pueda ver lo que ha dibujado el de antes, de manera que se preserve la completa incongruencia entre lo que cada uno hace, ¿no? Sabiendo, naturalmente, o intuyendo cada uno que se va a tratar más o menos de una figura vertical, de un personaje, de lo que se llama en el lenguaje técnico del surrealismo un personaje. Es muy curioso porque en esta selección en la mayoría de los cadáveres exquisitos donde participó Tanguy entre los años 25 y 28, Tanguy aparece contiguamente a nuestro Joan Miró. Aparece aquí, Miró viene después de Tanguy, aquí viene antes de Tanguy y aquí están de nuevo juntos. Aquí están separados, están en el mismo cadáver exquisito, pero no están contiguos, ¿no? Desde el principio hubo una compenetración especial entre Tanguy y Miró, quizá porque los dos eran surrealistas espontáneos, surrealistas de pueblo, surrealistas poco astutos aparentemente, poco sofisticados intelectualmente, gentes que no habían pasado por la universidad, que venían de la tierra,
que conservaban una relación muy directa con el terruño y que eran los dos algo salvajes, cada uno a su manera. Miró no era un tipo de juergas, pero tenía algo muy, muy salvaje, como se trató de mostrar aquí en este museo, en esta casa, en nuestra exposición Miró Tierra hace algunos años, ¿no? Presentar esas raíces fuertes, agrestes, ásperas a veces de Miró. Entre los dos hubo mucha compenetración desde el principio. Bueno, este es otro de los juegos en los que participó Tanguy, en este caso también con su mujer de entonces, Janet, que era una costurera con la que se casó en el 27, y con otros surrealistas. Es un juego de la oca, algo gamberro, donde se mezclan las escenas infantiles, las viñetas infantiles, con viñetas con chistes verdes, con viñetas porno, con viñetas macabras, un poco como un juego de la oca pasado de rosca, ¿no? El juego de la oca tiene un sentido iniciático, ¿no? Hermético. Es una peregrinación, no es el camino de la vida, y a los surrealistas les gustaba mezclar estos dos aspectos, el de lo oracular, el de la revelación casi religiosa, con el de la broma. Tanguy entendió muy bien esa combinación. Vamos a ver un poco esa relación tan especial con Miró, porque yo estoy convencido de que es Miró la pista de despegue. Se han citado muchas fuentes para los orígenes de la pintura madura de Tanguy, pero yo estoy convencido de que es en Miró, cuyo atelier de la Rue Blomet visitaba Tanguy con sus amigos muy a menudo en estos años 20, es Miró de quien parte Tanguy a la hora de forjar, como digo, su estilo de madurez. Comparemos, por ejemplo, la Inversión de 1924 de Miró con La Durmiente de Tanguy. Los dos arrancan de lo que los surrealistas llamaban el dibujo automático. Los surrealistas, como ya vimos el otro día, rendían culto al automatismo, es decir, a un tipo de creación, ya fuera poética o gráfica, hecha sin control consciente, sin censura de la mente consciente. Claro, el automatismo se puede aplicar fácilmente sobre el papel, con un lápiz o con una pluma. Es más difícil llevarlo a la pintura al óleo, porque la pintura al óleo sobre lienzo es un tipo de técnica que requiere tiempo, calma, que casi automáticamente implica esperar, y eso está reñido con el automatismo. El automatismo tiene que desenvolverse en muy poco espacio de tiempo para que precisamente la mente consciente no tenga margen para censurar lo que viene de ahí abajo, ¿no? Entonces, las primeras pinturas surrealistas de Miró o de Tanguy son, sobre todo y en primer lugar, dibujos con color. Pero lo que vemos es sobre todo grafismos, signos a veces abstractos, signos con una referencia figurativa, un monigote, este señor con mostacho, con una pipa, una exclamación, otra exclamación, un volcán, unas manchas. Bueno, yo estoy convencido de que en La Durmiente Tanguy tenía presente la inversión de Miró, emulaba la inversión con estos fragmentos figurativos. Hay incluso una composición diagonal parecida, que no es tan frecuente en Miró. Miró tiene más habitualmente un formato horizontal y aquí, en cambio, utiliza este recurso a una especie de escalonamiento descendente desde la mitad superior izquierda hasta la mitad, desde la mitad superior derecha hasta la mitad inferior izquierda. Lo mismo que en Tanguy. Pero hay una diferencia muy marcada ya entre los dos, a pesar de todas estas analogías. La presencia del horizonte. Y no solo el horizonte, no solo una línea, sino este gradiente de líneas progresivamente alejadas que introduce un sentido espacial ilusionista en germen en lo que era una pintura de grafismo automático en principio. Vamos a ver algún otro ejemplo. La botella de vino. Es muy curioso porque Miró tiene cierto prestigio entre
en la tradición, digamos, formalista de la crítica de vanguardia, de ser un artista pues, más del lado de lo automático abstracto, mientras que Tanguy sería un pintor del ilusionismo mimético. Pero en realidad es más figurativo Miró que Tanguy, ¿no? Hay más elementos reconocibles en Miró, la botella, esa especie de serpiente, los insectos allá arriba, que en Tanguy, que muy pronto, ya hacia 1926, empieza a tirar por la borda Tanguy los elementos figurativos y a crear pequeñas entidades, pequeños seres absolutamente inclasificables, que no podemos reconocer, a los que no podríamos dar nombre. Hay un parentesco de nuevo entre Viejo Horizonte, y el título no es accidental, y Botella de vino. Hay incluso una composición similar. Pero, perdón, si en Miró, el horizonte, este horizonte con una especie de oleaje, que pueden ser tejados, pueden ser montañas, es poco más que una línea con algo de relieve. Aquí de nuevo hay un gradiente, hay unas líneas, unas curvas de nivel que nos indican el volumen del terreno, la ondulación del terreno. Y en fin, El nacimiento del mundo, una pintura de Miró muy importante, del MoMA, de gran formato, contrapuesto a Génesis, que fíjense, habla de lo mismo. Génesis es también el origen del mundo, el nacimiento del mundo. De nuevo nos pone ante lo que hay de común y lo que hay de distinto. Lo que hay de común, por ejemplo, es esta figura enigmática, negra, como un triángulo, que se repite aquí en forma más bien como de un cono truncado o algo así. Común es esta especie de bruma espesa que baña la tela de Miró en forma como de un chorreo de pintura que cae de arriba abajo. En el caso de Tanguy, la bruma se ha concentrado, esa neblina que cubre la tela, la superficie de la tela de Miró, aquí se ha concentrado y se ha convertido en un cuerpo, en embrión, en una especie de cuerpo en germen. O sea, ha adquirido presencia tridimensional, cosa que no tenía aquí, ¿no? Aquí era puramente mancha sobre la tela. Y finalmente, de nuevo, el sentido del horizonte. Yo creo que a lo mejor no es disparatado vincular ese sentido obsesivo del horizonte de Tanguy con su vocación marinera. Para los marinos no hay nada tan constante como el horizonte. Es en realidad lo único que queda en la travesía del océano, ¿no? Lo único que queda de las referencias de nuestro espacio tridimensional, el sentido del horizonte. Y a veces se ha hablado de la pintura de Tanguy como la interrogación acerca de lo que hay más allá del horizonte, o la expresión del anhelo de ir más allá del horizonte. Perro ladrando a la luna, aunque no se vea mucho, de Miró tiene un horizonte, pero es una mera divisoria entre dos zonas de color completamente planas, mientras que en El miedo de Tanguy, donde el caballo, bueno, pues está puesto plano sobre la superficie pictórica, un poco como el perro de Miró, hay un parentesco compositivo entre las dos. El horizonte es un horizonte articulado, espacializado, desde luego. Tanguy no solo debe muchas cosas, su inspiración inicial a Miró. En algunos de sus cuadros más célebres del 27, por ejemplo, que fue su año admirable, el año del gran despegue, fue un año singularmente prolífico donde creó como 38 cuadros, lo que para él era muchísimo, porque habitualmente podía crear pintar 10 o 15 cuadros en
en los finales de los 20 y principios de los 30. Este año fue singularmente productivo y creó este Mamá, papá está herido, de título tan siniestro, del que el propio Tanguy decía que había sido sacado de unos manuales psiquiátricos que él había manejado con Breton y donde habían seleccionado declaraciones de pacientes, historias de pacientes, para titular los cuadros. Bueno, Mamá, papá está herido es el primer cuadro que Alfred Barr compró para el MoMA en los años 30. Y tiene un elemento, este elemento que es un poco como una cerilla, como un apéndice vivo con pelos, como un falo extremadamente alargado. Y es un elemento que ya había aparecido en Luna Oscura, en otro cuadro de Tanguy, del que no tengo, desgraciadamente, reproducción en color. Y es un elemento evidentemente prestado de Max Ernst. Los surrealistas se tomaban unos de otros elementos iconográficos constantemente. Estaban constantemente atentos a las invenciones iconográficas de los otros, probablemente porque no había unidad estilística entre ellos. Necesitaban más los préstamos de tipo iconográfico, las imágenes, siempre. Y en Dada Gauguin había aparecido esta especie de cerilla o de falo exagerado. El año 27, digo, fue el año más importante en el comienzo de la carrera de Tanguy, porque se celebró su primera exposición individual en una galería surrealista de París. Los popes del surrealismo, como Breton o Luard, habían convencido al galerista para que expusiera a Tanguy y Tanguy expuso con éxito una serie de estos cuadros y vendió algunos de ellos y se gastó el dinero muy rápidamente, como solía hacer. Muerto acechando a su familia es la primera de las obras de Tanguy, de las 3 obras de Tanguy en nuestra colección del Museo Thyssen, de las que vamos a hablar. Estuvo en esa exposición del año 27. Parece ser que el título procede de un manual de parapsicología que Breton y Tanguy habían consultado días antes de abrirse la exposición, el libro de Charles Richet, Tratado de Metapsíquica, y donde se describen casos de telequinesis, de transmisión del pensamiento, de psicofonías, todo ese tipo de fenómenos. Y en este caso, muerto acechando a su familia, se creería que era un caso de un revenant, de un aparecido, pero no es así, es más bien, debería ser, el título en otras versiones es Muerte acechando a su familia, a la familia, porque se trata al parecer de un caso de presentimiento de una defunción. En el cuadro de Tanguy, como habitualmente en este periodo, aparecen unos seres semi-informes, unos seres embrionarios, unos seres que no están como plenamente constituidos. Casi todas las criaturas de los cuadros de Tanguy de esta segunda mitad de los años 20 son, en primer lugar, ¿cómo diría? Como escupitajos, si me permiten, pequeños excrementos, gusanos, insectos, criaturas semi-informes que nos recuerdan la reflexión que hacía Georges Bataille sobre lo informe. Lo informe encarnado en un escupitajo, decía, o una araña, que es lo despreciable por antonomasia, lo que carece de virtudes, lo que carece, la forma es la primera virtud, y lo que solo se hace acreedor a ser pisoteado, a ser aplastado, ¿no? Pues esas son las criaturas, en principio, de los cuadros de Tanguy. Hay una especie de ente desfalleciente o agonizante, que podía ser un caballero, pero podía ser también una pareja, y un cortejo
de criaturas que, bueno, no salen exactamente a su encuentro, pero que vienen del otro lado del horizonte, acompañadas por unas nubecillas ominosas, ¿no? Del propio horizonte emerge algo que se podría relacionar con las torres de Quirico, pero que más verosímilmente tiene relación con las piedras de Bretaña, con los menhires de Bretaña, que han sido objeto de culto en tiempos muy remotos y que todavía en algunos lugares de Bretaña conservaban en el siglo XIX y en el comienzo del siglo XX un cierto valor religioso. Se habían incorporado, por ejemplo, a ciertos rituales católicos, como el del Día del Perdón. Y las bretonas iban a celebrar el Día del Perdón en torno a estos monumentos evidentemente paganos y fálicos, ¿no? Después volveremos a ver aparecer las piedras de Bretaña. Bretaña es un país de piedras, las piedras de la costa, las piedras de los alineamientos, los menhires y los dólmenes de Carnac, por ejemplo, las piedras de los monasterios y de las iglesias. Es un país de piedras y esas piedras han quedado en la memoria de Tanguy. ¿Y las criaturas que vienen cómo son? Bueno, pues están presididas por una especie de fantasma más gracioso que terrorífico, ¿no? Un fantasmico. Y luego son criaturas reptantes, en consonancia con este carácter abyecto, indigno de lo informe. Casi parecen peces más que criaturas con patas de la superficie terrestre. Se ha dicho muchas veces que los paisajes de Tanguy evocan un espacio submarino, ¿no? Un mundo submarino. En todo caso, a mí lo que más me recuerda a este cortejo de criaturas reptantes, ¿saben qué es? Esto. Que viene... ¿De dónde? Del Bosco, claro, lo tenemos aquí al lado, ¿no? Del Jardín de las Delicias, del ala izquierda del Jardín de las Delicias. El Bosco era uno de los 3 o 4 pintores favoritos de Tanguy. Y eso se puede detectar en muchos lugares de su obra. Y este yo creo que es uno de ellos, ¿no? Esta emergencia de criaturas malignas, por cierto, ¿no? Que salen a los pies del árbol de la ciencia. Yo creo que están emparentadas. Posiblemente los habría visto en algún grabado. Otro pintor al que fascinaba este cuadro, este tríptico del Jardín de las Delicias, ya saben que era nuestro Salvador Dalí, ¿no? Y Dalí debe mucho a Tanguy. Hay una corriente de inspiración, así como Tanguy debe mucho a Miró. Lucía García de Carpi ha estudiado muy bien la relación entre Tanguy y los pintores españoles. Y así como Tanguy debe mucho a Miró, Dalí debe mucho a Tanguy. Por ejemplo, en su Carne de gallina inaugural, que es uno de las pinturas icónicas de su primera evolución surrealista, donde está, bueno, que describe o evoca su tensión sexual ante la presencia de Gala. Gala está aquí, tumbada. El propio Dalí es ese cuerpo como despellejado, con la gran mano masturbatoria ahí. Y Carne de gallina inaugural, bueno, la carne de gallina es la tensión, el estrés del macho tímido, inseguro, que es Dalí, y lo inaugural es el encuentro con Gala, ¿no? al que él va. Y esto, pues, en fin, podría ser de todo, hasta una descripción del fluido seminal, ¿no? Hasta una evocación del fluido seminal. Pero lo que nos interesa es el lenguaje, la morfología de esos elementos. Esta especie de piedras, pero de piedras vibrantes, de piedras danzantes, de piedras marchosas, que luego se subliman como en nubes. Eso está inspirado muy probablemente en este tipo de criaturas que pueblan los cuadros de Tanguy desde mediados de los años 20 y que Dalí identificaba con los deditos. Los deditos son criaturas
un poco inquietantes y un poco malignas, como pequeños falitos en la pintura de Dalí, y están extraídos en buena parte inspirados por la pintura de Tanguy. Todo esto nos introduce en el mundo de las piedras vivas, de las piedras animadas. Entre 1928 y 1930, una inexplicable corriente atraviesa la vanguardia parisiense y afecta a los artistas aparentemente más diversos, que se ponen a pintar piedras y se ponen a pintar criaturas vivas en forma de piedras, de acumulaciones de piedras, y piedras que insospechadamente se animan y se convierten en cosas vivas. Por ejemplo, Pablo Picasso pasa el verano de 1928 en Dinard y se lleva a su santa esposa Olga con él para pasar este veraneo respetable, pero a la vez aloja a Marie-Thérèse Walter en una pensión cercana y se va a verla, al parecer, todas las mañanas a una playa al otro lado de la ciudad, al otro lado del que él se alojaba, donde la encuentra jugando a la pelota con unos niños del vecindario, en la playa. Esas escenas de Marie-Thérèse Walter jugando a la pelota y las escenas amatorias de su relación aquel verano, de la relación de Picasso con ella, darán lugar a las primeras representaciones pétreas de figuras humanas, probablemente en la historia de la vanguardia. Picasso seguirá pintando mujeres en forma de piedra, parejas en forma de piedra, en los años 29, 30, 31, 32. Estos son algunas imágenes, no he podido traer nada más que una pequeña muestra, un pequeño muestrario de ello, algunas de esas imágenes de estas figuras descompuestas y recompuestas como precarias acumulaciones de piedras, ¿no? Donde podemos detectar, pues, en fin, los pechos, por ejemplo, el vientre con el ombligo, un brazo, la piedra, o en esta mujer en el sillón, de nuevo la anatomía descompuesta y recompuesta en forma de piedra, o la crucifixión, según Grünewald, de la que hizo Picasso toda una serie de dibujos fascinantes que terminarían inspirando el Guernica más adelante, ¿no? Pero no es solo Picasso. Por ejemplo, Hans o Jan Arp está metido en la investigación, digamos, de esas formas de piedra, de cantos rodados, por ejemplo, que se deforman y que se convierten a veces como en ondulantes, en sinuosas, desde el mediados de los años 20, pero la investigación culmina ahora, en torno a 1930, en sus constelaciones y en sus concreciones humanas, que son tridimensionales. Se trata de formas, evidentemente, de inspiración biológica, pero que nunca dejan de manifestar su condición pétrea al mismo tiempo, donde la piedra y lo vivo se reúnen. Bueno, pues Tanguy se integra en este tipo de corriente biomórfico-petrificada hacia 1930, después de un viaje a África que hace con su mujer, en el que la geología del norte de África le fascina, las mesetas, determinados acantilados, el desierto pedregoso, y inicia una nueva etapa en la que su pintura está mucho más dibujada y que está representada sobre todo esta es la pintura más importante de ese periodo, Palacio Promontorio, que fue adquirido por Peggy Guggenheim y se conserva en su fundación veneciana. Es, como ven, una pintura más neta, más lineal, dominada por estas formas tumescentes, con entrantes y salientes, ondulantes, etc. Formas blandas, pero de las que sabemos que se han petrificado, que son de piedra. Las mismas formas onduladas con entrantes y salientes recuerdan un tipo de configuración muy familiar en Arp. Arp formaba parte del grupo surrealista y Tanguy estaba muy al cabo de la calle sobre su obra. Cómo reaparecen también en los textos que publica en Surrealismo al servicio de la Revolución en el 31,
Pesos y colores, el aire es una raíz, y donde se habla de, por ejemplo, las piedras son atormentadas como la carne, ¿no? Las piedras son nubes, Este asunto de las piedras vivas, las piedras que cobran vida, aparece en el texto de Tanguy. En su creación de los años 30 hay muchas manifestaciones cada vez más, ¿cómo diría?, exaltadas de este biomorfismo pétreo. Por ejemplo, la configuración del marco voluptuoso de la certeza de lo nunca visto. Este marco objeto, ¿no?, que abandona su función, la función habitualmente discreta del marco de estar en un segundo término, y además se puebla de criaturas, de pequeñas criaturas salidas del lienzo. ¿Por qué es significativo esto? En el fondo, Tanguy era muy poco realista en el sentido de que, como hemos visto, sus objetos jamás son fáciles de reconocer, no son reconocibles nunca, son abstractos. Pero, sin embargo, el modo de pintarlos, el modo de pintar el espacio tridimensional, las sombras proyectadas, ¿no?, cómo la luz modela esos volúmenes, todo eso era muy realista, casi fotográfico. E instintivamente los cuadros de Tanguy piden como una escenificación tridimensional, invitan a crear como esculturas a partir de ellos. Después veremos que muchos escultores cedieron a esta misma tentación. El propio Tanguy creó algún objeto, por ejemplo, este del otro lado del puente, que corresponde a la gran obsesión surrealista por el objeto a mitad de la década de los 30, que es de madera y tela, probablemente un compuesto de un objet trouvé, de un objeto hallado, que es como una especie de espátula, una especie de soporte con mango, a través del cual salen los dedos. Bueno, los dedos en realidad están pegados ahí, los dedos femeninos, y en cada agujero hay una referencia a un objeto o a una pasión, ¿no? La angustia, el deseo, los pájaros, etc. Es un poema objeto, como diríamos los de Breton, acerca de la mano sintetizada con el pulpo, la mano como emancipada, independizada, como si fuera un animal, ¿no? A lo largo de los años 30, las criaturas que pueblan los cuadros de Tanguy se vuelven, con respecto a lo que eran en los años 20, mucho más definidas, ¿no? Como vemos, son verdaderos objetos. A veces parecen muebles, a veces parecen estatuas, a veces parecen juguetes. ¿Cómo pintaba durante este periodo de madurez Tanguy habitualmente? ¿Cuál es el secreto de esta peculiar espacialidad de sus cuadros? Bueno, él cubría la tela de pintura y, en primer lugar, le daba baños de trementina para crear estos fondos fundidos en los que, por cierto, aunque, como hemos dicho antes, el horizonte tiene mucha importancia, la espacialidad entre el cielo y la tierra, pero en muchas ocasiones ahora hay un continuo entre el cielo y la tierra. El horizonte no es una línea neta, ¿no? Bueno, una vez que había pintado y dejaba secar ese fondo, digamos, fundido, continuo, que es un poco como líquido o gaseoso, más que terrestre, más que sólido de verdad, una vez secado ese fondo, entonces, con un pincel muy fino y minuciosamente pintaba, modelaba estas pequeñas entidades y, finalmente, sus sombras proyectadas. Hay que decir que Tanguy, a pesar de su vida exagerada, era un pintor exquisitamente pulcro. Todos sus amigos hablan de lo limpio que estaba y lo ordenado que estaba su estudio, de cómo economizaba el color, siempre cerraba los tubos y en fin, cómo trabajaba con un... Y a pesar del alcoholismo, nunca perdió la
firmeza del pulso, que era algo de lo que se jactaba con los amigos, ¿no? Cada vez que se levantaba por la mañana comprobaba si su pulso le permitía este trabajo que es un poco como de miniaturista holandés. Y él, por cierto, amaba las naturalezas muertas holandesas. Un amigo suyo cuenta que en una ocasión, en los años 40, se lo encontró en el Metropolitan, fascinado, embebido, absorto ante una naturaleza muerta muy minuciosa, muy detallista del Metropolitan de Nueva York, ¿no? Era una pintura con la que tenía muchísima afinidad. En su pintura de los años 30 presentimos muchas veces que detrás hay personajes y hay historias. O sea, una escena como esta, por ejemplo, aquí parece haber un personaje, aquí parece haber otro personaje que está como mirando a esta escena. Esto podría ser, bueno, quién sabe, una figura tumbada, aquí otras figuras podrían estar. No sabemos de qué se trata, no sabemos si había una partitura debajo de esta máscara que creaba Tanguy, pero a veces aflora eso que presentimos. Por ejemplo, un detalle de Una sonrisa continua de 1934. Esto es evidentemente una estatua, un monumento público, ¿no? Una estatua de un prócer con la mano señalando. Y a veces incluso Tanguy juega al collage y mete una figura como esta, fotográfica, que coexiste con sus criaturas abstractas, recordándonos, bueno, utilizando esta excrescencia como si se tratara de un diván y recordándonos que la presencia humana está evocada ahí, aunque esté ausente. En 1938 empezó a cambiar la vida de Tanguy drásticamente. El primer indicio de ello fue su encuentro con Peggy Guggenheim. Peggy, que andaba pues por París, de París a Londres y de Londres a París, deseando conocer a todos los artistas de vanguardia de los que le hablaban, había oído hablar de Tanguy y se interesó había comprado una obra, se interesó por conocerle personalmente e inmediatamente, como era su costumbre, trató con éxito de llevárselo a la cama. Tuvo un breve affair con Tanguy durante unos meses que reviste características entre cómicas y trágicas, porque por una parte iban como en un vodevil huyendo de la mujer de Tanguy, que sospechaba algo, claro, y les seguía por todas partes, pero por otra parte la pobre mujer de Tanguy, que era una alcohólica como el propio Tanguy, pues todo esto la sumió en un terrible estado de depresión en más de una ocasión, y Peggy lo cuenta con una crueldad verdaderamente inhumana. En alguna ocasión les llamaron a Peggy y a Yves diciéndoles que la mujer de Tanguy estaba en un bar completamente, bueno, desvanecida de beber y pidiendo que fueran a buscarla, ¿no? Que la llevaran a su casa. Como consecuencia de esa relación, finalmente el matrimonio se rompió y Tanguy pues, comenzó otra vida, no con Peggy, que fue, como digo, un breve affair. De ese affair le quedó una exposición magnífica en Londres. Peggy le organizó a Tanguy una exposición retrospectiva en Londres, le compró una buena cantidad de cuadros, le dio mucho dinero que Tanguy se gastó inmediatamente. Algún amigo cuenta que sacaba la chequera y empezaba a socorrer a sus amigos necesitados, y también se cogió un taxi, se fue a la Riviera y se gastó todo el dinero en la Riviera. Y una cosa que quedó también de esa relación fueron las dos pinturas más extrañas y más pequeñas probablemente del siglo XX que se habían pintado. Los pendientes que Tanguy pintó para Peggy, esos dos, que son dos maravillosos paisajes de Tanguy. Ahí la vemos a Peggy con uno de ellos visible. Peggy era tan impaciente y tan caprichosa que estropeó uno de ellos
porque se lo puso antes de que hubiera secado. Y Tanguy tuvo que hacer un segundo cuadro pendiente porque ella lo había estropeado. Cuando ella creó su galería Art of the Century en los Estados Unidos, en la inauguración exhibió un pendiente de Calder y otro de Tanguy, para demostrar, decía, su imparcialidad entre la abstracción y el surrealismo. En realidad, como vamos a ver, salvadas las etiquetas, Calder y Tanguy tenían mucho que ver en ese lenguaje biomórfico del que hemos estado hablando. Ahora veremos algún testimonio. El caso es que entre 1938 y 1939 Tanguy conoció a otra persona. Conoció a una pintora norteamericana vinculada al grupo surrealista, que había vivido en Italia, en Francia, que estaba separada de un marido de mucho dinero y aristócrata. Ella también tenía dinero de familia, era hija de un senador, era una señora muy posh, y quienes la conocían recuerdan que pasablemente despectiva. Y Kay Sage se enamoró inmediatamente, se enamoraron los dos, uno de otro, y en el 39 se fueron a Estados Unidos. Él ya había expuesto en Nueva York, entonces no le costó hacer la emigración, como les pasó a otros artistas contemporáneos suyos, y se fueron a vivir juntos y se casaron en Reno en 1940. Aquí les tenemos una foto de Irving Penn. Después de vivir una temporada en Nueva York, terminarían instalándose en un pueblo de Connecticut, un pueblo de esos como de las tarjetas postales, todo nevadito en invierno, donde tenían sus estudios, los dos estudios separados en este granero, ¿no? En una casa y un granero un poco a las afueras del pueblo. Kay Sage era una pintora estupenda, que además en estos años creció mucho como pintora. No se la ha valorado como merece. Yo recuerdo que cuando hicimos El surrealismo y el sueño, bueno, mi sorpresa al ver, yo había visto los cuadros en reproducción, pero trajimos varios cuadros de Kay Sage, y mi sorpresa al verlos en persona eran pinturas realmente buenas, al nivel de las mejores del grupo surrealista. Ella tenía un problema, un problema importante es que fuera mujer, desde luego, dentro de un grupo que, a pesar de las apariencias, era muy sexista, como el grupo surrealista, a pesar del culto que profesaban a la mujer, profesaban el culto a la mujer como amada, naturalmente. Pero además tenía el problema de que personalmente no se entendió nunca con Breton, con André Breton, y eso le supuso muchas... sus cuadros deben probablemente algo a Tanguy, pero van mucho más allá de Tanguy. Crean unos espacios inquietantes, temibles. He seleccionado este puente, que es como un símbolo, yo qué sé, de la muerte, del más allá. Tanguy y ella se llevaron bien o vivieron una relación apasionada a partir del 39 y hasta la muerte de Tanguy, a pesar del alcoholismo del pintor, a pesar del alcoholismo de Tanguy, que muchas veces, digamos, la maltrataba verbalmente, la insultaba cuando estaba bebido. Pero había una relación fuerte a pesar de ese maltrato que se debía al alcohol. Nuestro segundo Tanguy en la colección Thyssen-Bornemisza, Encore et toujours, todavía y siempre, pertenece ya a esa etapa americana, aunque no tiene los rasgos que va a tener la etapa americana y que vamos a ver enseguida, sino que todavía es como una pintura de los años 30, con estos pequeños entes bien definidos en este paisaje borroso, fundido, ¿no? La pintura de los años 40 en América va a tener otras características distintas. Las figuras figuras por llamarle de alguna manera, los objetos, los personajes van a crecer de tamaño, van a llenar todo el primer término y se van a hacer más agresivos y a veces casi bélicos. Por ejemplo, y no es extraño tratándose de la época en que fueron pintados, ¿no? Por ejemplo,
el Palacio de Rocas de Ventanas o el Palacio de las Ventanas Rocosas, porque tiene un título en francés imposible de traducir, es como un centinela. Es un hombre armado, tiene un enorme fusil, la culata está reposando en el suelo, lleva como una coraza o algo encima y está ahí de centinela, rodeado por elementos que se han vuelto menos sensuales de lo que eran las formas de Tanguy, por ejemplo, en los años 20, y más cortantes, más agudos, más como con filo, ¿no? Como elementos técnico-militares. Diríamos que de lo biomórfico vamos a pasar en los años 40 a un periodo dominado por la idea de la artificialidad, el predominio de la imagen de la tecnología y un componente más agresivo que sensual. Otro ejemplo muy notorio es Divisibilidad indefinida. Es uno de los cuadros más famosos del Tanguy tardío, con esta gran construcción, ya no diría casi ni escultórica, sino arquitectónica, monumental, que domina el horizonte y que domina con su sombra ominosa, alcanza también casi hasta el horizonte. Bueno, es inevitable acordarse del gran metafísico de Giorgio de Chirico, porque en ambos hay esa sensación de que están construidos precariamente, como con bastidores. Es como si la estructura subyacente estuviera al aire, como si se tratara de una falla cuya estructura subyacente se ha dejado descubierta. Y tiene también el mismo aspecto imponente, un poco de juez, de gran juez que tiene el gran metafísico, elemento paternal angustioso, ¿no?, de Giorgio de Chirico. Pero al mismo tiempo que es monumental la construcción de Divisibilidad indefinida, sigue siendo precaria. Tenemos la sensación de que se podría desplomar con un empujón, se podría venir abajo. Es una construcción frágil, ¿no? Hay otras construcciones, El pródigo nunca vuelve, o A través de pájaros, a través de fuego y no de cristal, que recuerdan muy directamente también las musas inquietantes de Chirico, ¿no?, con sus cabezones de colores y ese aire entre personaje vivo y objeto inanimado que tienen los maniquíes, notoriamente los maniquíes de Chirico. En los años 40 se abrió para Tanguy una perspectiva comercial en los Estados Unidos. En los años 30 había pasado mucha hambre en París, a pesar de su éxito intelectual entre los amigos. Todavía, durante la primera mitad de los años 30, vivía de un subsidio de desempleo mínimo que cobraba todas las semanas. En los años 40, gracias a un contrato firmado con Pierre Matisse, el hijo del pintor, que además era compañero de colegio de Tanguy, compañero de infancia suyo, empezó a vender obras, y algunas a muy buen precio. Y al mismo tiempo empezó a tener influencia en los artistas norteamericanos contemporáneos. Por ejemplo, en Calder es muy visible la relación entre este tipo de construcciones, entre elementos de colores, vinculados por varillas, y las constelaciones de Calder. Hace 4 años hubo una exposición en esta Nunching Gallery que combinaba obras de Calder con Tanguy. Esta es una foto de la exposición donde se combinaban este Calder, la botella de madera y pelos, con este Tanguy. Y verdaderamente, a lo mejor no sabríamos detectar qué ha copiado exactamente Calder, pero hay un evidente aire de familia. Otro artista muy influido por Tanguy, otro artista norteamericano muy influido por Tanguy, fue el japonés norteamericano Isamu Noguchi. Fíjense, no es accidental que sean escultores, porque la pintura de Tanguy estaba pidiendo ser realizada escultóricamente, como escultura semiabstracta. La gran mutación de Tanguy, por ejemplo, a mí me parece muy evidentemente emparentada con el lenguaje de Noguchi en Kouros, que está creada
pues apenas 2 años después, o por ejemplo Mi vida blanco y negro de Tanguy pues se puede relacionar con Avatar, también de Noguchi, en Mármol de Georgia. Además de esta relación con artistas de vanguardia, digamos artistas sofisticados, Tanguy empezó a tener, no al nivel que lo había tenido desde luego Dalí, o iba a tenerlo Dalí, porque Dalí se volvió inmensamente popular en los Estados Unidos, pero sí empezó a tener más tarde una cierta influencia en la imaginación del gran público, en particular a través de las novelas de ciencia ficción. Tanguy se convirtió en uno de los pintores del siglo XX preferidos para ilustrar las cubiertas de las novelas de ciencia ficción. He traído algún ejemplo. Por cierto, donde el cuadro que hemos visto antes está invertido, este otro, Divisibilidad indefinida, ¿no? En Penguin decidieron ilustrar con pinturas surrealistas contemporáneas las novelas de ciencia ficción, y nos hemos acostumbrado tanto a esto que a veces cuando vemos un Tanguy lo vemos un poco como la descripción de un paisaje de otro planeta, ¿no? Y también hubo artistas como Richard Powers que imitaron, artistas ilustradores de ciencia ficción que imitaron ampliamente a Tanguy. Y ya termino. Los últimos años de Tanguy, a los últimos años de Tanguy pertenece la tercera de las obras de la colección Thyssen de nuestro artista, Números Imaginarios, de 1954. Varias personas han sostenido que fue el último cuadro que pintó. En todo caso, sabemos con certeza que fue uno de los 3 o 4 últimos cuadros que pintó Tanguy. Y como vemos, supone un cambio. Tanguy estaba iniciando un nuevo periodo en el que los elementos dispersos, los elementos separados, se integran en grandes formaciones pétreas. Es como si volviera a ese breve periodo pétreo de 1930-31 que he descrito antes, con estas barreras, con esa especie de bosque fósil de troncos de piedra como talados, que no podemos evitar que nos recuerden los alineamientos de monumentos líticos primitivos, por ejemplo, de Karnak, en Bretaña, con los que estaba familiarizado desde su infancia Tanguy, sobre todo por el hecho de formar estas compactas hileras, por el hecho de articular el espacio de ese modo. Y bueno, también porque Tanguy sugiere el elemento líquido, sugiere el agua ahí al fondo, se ha dicho en varias ocasiones, y eso nos hace sentirnos próximos como en la costa de Bretaña, ¿no? Se ha dicho muchas veces que ese paisaje final pedregoso de Números Imaginarios es como un escenario posapocalíptico cargado de presentimientos de muerte, aunque nada lo hacía sospechar. Solo unas semanas antes había estado filmando una película con su amigo Hans Richter, se había disfrazado de obispo, había hecho muchísimas bromas y parecía en plena forma. Súbitamente, el 15 de enero de 1955, Yves Tanguy murió como consecuencia de una hemorragia cerebral. Kay Sage abandonó la pintura en aquel mismo momento, como un poco si quisiera incinerarse en el túmulo de su marido, y se consagró exclusivamente, dejó la pintura, se consagró a escribir y a preparar el catálogo razonado de la obra completa de Tanguy. Concluyó el catálogo al final de 1962 y el 8 de enero de 1963 se suicidó disparándose una bala en el corazón. Al parecer, Kay Sage había vivido sumida después de la muerte de Tanguy en una muy prolongada depresión, esos 8 años. En 1964, Pierre Matisse, que era el albacea testamentario, quiso cumplir las últimas voluntades de sus amigos y viajó con las vasijas, con las cenizas de Tanguy y de Kay Sage a Francia,
a Douarnenez y en la playa de Lerry, le dijeron que enterrara las vasijas con la marea baja para que cuando subiera la marea el mar se los llevara a la propia bahía, mar adentro, que en el folclore bretón es el lugar de la ciudad sumergida, legendaria de Is. Muchas gracias.